Leina, ¿sabes cuál franquicia de Nintendo no recibe el respeto que se merece? La mayoría en realidad. Eso es completamente correcto, pero hoy me refiero en específico a Star Fox, la saga de Nintendo que empezó como un éxito, pero luego fracasó una y otra vez por culpa de la neurosis de Shigeru Miyamoto. Parece que hoy estarás más controversial que de costumbre, Vitiel. Tal vez, pero no me equivoco, Star Fox ha tenido una crisis de identidad porque Shigeru Miyamoto se rehúsa a simplemente continuar la fórmula original y quiere reinventar la franquicia cada nueva entrega. Creo que te estás adelantando. Primero deberías dar los datos de Star Fox. Sí, tienes razón. Star Fox fue originalmente un shooter sobre rieles para Super Nintendo de 1993, donde controlas a Fox McCloud, un piloto y líder mercenario del grupo Star Fox, quien junto a su equipo de otros animales antropomórficos debe salvar al sistema Lylat de un mono dictador llamado Andros. Este juego utilizó polígonos reales a pesar de ser más de lo que la consola Super Nintendo podía lograr. Por esto añadieron en cada cartucho un chip llamado Super FX, el cual aceleraba los gráficos en 3D. Fue muy impresionante para su época y aunque el juego corría lento, era divertido. Star Fox para Super Nintendo fue un absoluto éxito crítico y comercial, además de ser considerado uno de los juegos más impresionantes a nivel técnico para la consola. Después, en 1997, Nintendo hizo un tipo de remake, reboot para Nintendo 64. La historia del juego es la misma del primero, pero ahora contada con más detalle. Fox no solo debe derrotar a Andros para salvar el sistema Lylat, sino que también debe vengar a su padre, el cual era el antiguo líder de la unidad Star Fox. Añadieron también rivales para Fox y su equipo con los mercenarios del grupo Star Wolf. Además también incluyeron voces para los personajes, las cuales suceden no solo durante las cinemáticas, sino principalmente durante las batallas en tiempo real. Esto hoy en día parecerá poca cosa, pero en aquel entonces añadía muchísima personalidad a cada nivel. Se sentía como una épica película de acción en la que formabas parte y sin tener que dejar de jugar para poder disfrutar la historia. Aunque las actuaciones a veces pueden ser un poco acartonadas para estándares modernos, en aquel entonces era actuación de primera, sobre todo si la comparamos con juegos como Resident Evil 1, del que hablamos hace unos cuantos episodios. What's going on? Any clues? No, but something's wrong with this house. Whoa! This hall is dangerous. Obviamente, al ser un juego para Nintendo 64, tener gráficos poligonales no era ningún problema a diferencia de la versión de Super Nintendo, y el juego aquí se ve y corre estupendo. Recibió aún mejores críticas que Star Fox para Super Nintendo, aunque no vendió igual que bien. Pero de todas formas, sí vendió muy bien, sobre todo considerando la cantidad de consolas vendidas para 1997. Star Fox es considerado por muchas personas de los mejores juegos para la consola, y también ampliamente el favorito de la mayoría de los fans. Así que uno pensaría que para la próxima consola de Nintendo, es decir GameCube, Nintendo simplemente repetiría la fórmula. Déjame adivinar. No lo hicieron. Así es, decidieron transformar este shooter de rieles en un juego de aventuras a la leyenda de Zelda, al cual llamaron Star Fox Adventures. Que no era un mal juego, pero tampoco era un verdadero Star Fox. Bueno, luego hablo más de eso. Por ahora, déjame mostrarte más de Star Fox para Nintendo 64. Ay, sí, me muero de emoción. A primera vista, lo primero que llama la atención son los espectaculares gráficos, los cuales creo que han envejecido muy bien con los años. Obviamente no se ven como un juego moderno, pero siguen siendo agradables a la vista. Aún así, creo que incluso mejor que los gráficos es la música. Realmente te transmite la sensación de aventura y urgencia que esperarías de peligrosas misiones en jets espaciales.
Y a pesar de lo increíble que es la música, hay algo todavía mejor, y eso es la jugabilidad. Los controles son estupendos, súper intuitivos y fluidos. Controlar la nave es una delicia y tremendamente preciso también. Star Fox 64 es un juego que simplemente no deja de ser divertido sin importar la época, además de ser accesible porque tiene dificultad dinámica. Bueno, más o menos. Mientras mejor juegues, desbloquearás los escenarios más difíciles para llegar al mejor final. Mientras peor juegues, desbloquearás los escenarios más sencillos para el final regular. Nunca he sacado el final bueno. Yo honestamente ya no me acuerdo qué debías hacer para desbloquearlo. Están medio escondidas las rutas difíciles en algunos escenarios. Requería mucha prueba y error en su época o leerlo en una revista. En cualquier caso, estas rutas alternas son indispensables porque el juego es muy corto. Para un jugador experimentado, tomará menos de una hora pasar la campaña. Lo que está bien porque la idea es que el juego sea tipo arcade, acción intensa, pero condensada. La rejugabilidad entonces es principalmente mediante desbloquear estas rutas extras cada que lo vuelves a jugar, y honestamente siento que funciona muy bien así. Es mejor que alargar innecesariamente los niveles para crear la ilusión de contenido, como hacen muchos juegos mundo abierto. A mí me gustan los personajes, son muy simpáticos. Furra. ¿Cómo te atreves? Nah, es chiste, a mí también me encantan los personajes de Star Fox. A pesar de lo corto que es el título, las constantes interacciones con ellos hacen que realmente sientas camaradería con el equipo. Mi favorito es Fox porque él es el más cool, no hay de otra. Mientras que el que menos me gusta es Falco, porque Falco es un asco. ¿En serio? Juraría que al que más odiarías sería Sleepy. Para nada, sé que la mayoría a quien más odia es a Sleepy la rana, porque tienes que salvarlo varias veces de naves enemigas. Pero eso se debe a que él es el más joven del equipo y con menos experiencia. De hecho, cuando era niño, debido a su voz, yo creía que era una mujer. A pesar de que a Sleepy le disparan mucho, tiene muy buena actitud. Por otra parte, Falco es un grandísimo idiota. No solo tiene pésima actitud y claramente está súper acomplejado con Fox, sino que a él lo tienes que salvar casi tanto como a Sleepy. Pero aún peor, porque Falco, en su afán de lucirse, constantemente se pone justo enfrente de tu nave para robarte a tus enemigos. Y luego aún tiene el descaro de quejarse cuando le disparas, como si él no hubiera sido el que se puso justo enfrente de tus disparos en primer lugar. Falco es el peor de los compañeros, lo que no debería ser sorpresa porque es una persona pájaro. Y todos sabemos que las personas pájaro son el peor tipo de personas. Vaya, Vitiel, no sabía que fueras racista con las personas pájaro. Sí, pues no me equivoco, las personas pájaro siempre tienen terrible personalidad y sus picos se ven estúpidos. Estoy muy decepcionada de ti, Vitiel. Esos prejuicios están muy mal. Star Fox 64 es un sensacional juego que recomiendo incluso para los que no les gusta jugar juegos tan viejos. Así de bueno es. Solo recomendaría primero que entraran al tutorial para familiarizarse con los botones de la nave para hacer piruetas y esas cosas. Después de haber creado este clásico, Nintendo junto con Rare desarrollaron Star Fox Adventures, del que hablé hace rato. Como dije, no un mal juego, pero tampoco un Star Fox real. Después contrataron a Namco para que ellos hicieran un verdadero Star Fox para GameCube, y el resultado fue Star Fox Assault, el cual fue un regreso a la fórmula, pero carecía de la calidad de diseño que habría tenido si hubiera sido diseñado por Nintendo. Principalmente las misiones a pie eran terribles. El resto del juego era muy decente, pero terminó teniendo una recepción mixta por ser un juego de calidad mixta. Sin embargo, era un paso en la dirección correcta. Tristemente, Shigeru Miyamoto no estuvo de acuerdo y para la próxima entrega, Star Fox Command para Nintendo 10, el juego se volvió de micromisiones en lugar de ser un shooter de rieles. Recuerdo haber estado tan decepcionado con este juego. No tenía nada que ver con los juegos originales y además era muy mediocre. La última oportunidad que Nintendo le dio a Star Fox con un juego real fue con Star Fox Zero para Nintendo Wii U. Y aquí Shigeru Miyamoto decidió volver a hacer un reboot de la franquicia
pero con menos personalidad que la versión de Nintendo 64. Controles raros y misiones de exploración donde la nave de Fox le salen 2 patas o algo así. Desde entonces, Star Fox ha estado muerto. Una lástima porque a estos juegos les iría bien si simplemente hicieran lo que los hacía buenos en primer lugar. Shooters de rieles estilo arcade con toneladas de acción en sesiones cortas. Pero entonces la gente se quejaría de que el juego es muy corto. Y por eso podrían hacer lo mismo que hacen títulos como Resident Evil 2, crear diferentes campañas. El juego original y el de 64 ya se caracterizaban por dejarte tomar diferentes rutas en base a las decisiones que tomabas durante los niveles, permitiéndote jugar nuevos niveles y desbloquear un final secreto. Para estándares modernos podrían hacer lo mismo, pero con esteroides, añadiendo todo tipo de contenido desbloqueable cuando pasas la corta campaña, naves nuevas, personajes nuevos, armas nuevas. Peor que a Star Fox Zero no le podría ir. Sobre todo ahora que Nintendo vuelve a estar en la cima del mundo, como no había estado desde hace mucho tiempo. Ahora todo lo que vende Nintendo le va decente. Es el momento adecuado para revivir Star Fox, pero sin Falco, porque las personas pájaro son lo peor. ¡Cuánto prejuicio! Terminemos el episodio de hoy antes de que nos metas en problemas. ¡Hasta la próxima! Vitiel, no puedes estar diciendo esas cosas racistas en el programa. No me critiques, tú odias a las personas lagartija. Ay, pero no es igual, esas cosas sí son asquerosas. Muchas gracias a los Patreons de Vitiel por apoyar este contenido. Ellos son Directo, Ed Apocalíptico, Fernando Cucurella y Nelson Alexander. Muchas gracias.